Buenas tardes, compas, con todos, todas y todes. Agradecerles muchísimo los ponentes que están aquí acompañándonos. El Festival Sarelia es un festival de periodismo, género, desde los feminismos, organizado por Wambra Medio Comunitario, Fundación El Chulo, la iniciativa IDEA, y en conjunto con la Maestría de Comunicación y Género de la Universidad Andina Simón Bolívar, el Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, y damos inicio a la mesa Periodismo para la Diversidad y la Equidad. Esta mesa va a estar organizada de la siguiente manera: cada ponente va a tener 15 minutos para desarrollar su ponencia. Yo voy a estar regulando el tiempo y después de la exposición de todos los compas van a poder ustedes realizar cualquier pregunta. Luego doy paso ahorita a la primera ponente. Es María Lucila Cristallo, de Chicas Poderosas, de Argentina. Su ponencia está construida en torno hacia una construcción de espacios seguros de trabajo y un periodismo antirracista y plural. Lucía Cristallo es activista por los derechos LGBTIQ+, es fundadora del emprendimiento Futuro Feminista, experta en liderazgo colaborativo con foco en diversidad con más de 15 años de experiencia. Trabajó en medios de comunicación, política pública, sectores de innovación y en organizaciones sin fines de lucro. Desde hace 2 años se dedica específicamente a la ideación, creación y a la dirección de proyectos con perspectiva de género y diversidad para medios de comunicación de América Latina y el Caribe. Le damos paso a María Lucila. Hola a todos, todas, todes. Es muy raro esta modalidad, es la primera vez que estoy como Zoom, pero no Zoom. Así que levanten los brazos si me escuchan bien. No sé qué, ahí está, genial. Bueno, nada, antes que estoy en Buenos Aires, con lo cual tengo 2 horas más. Anda por ahí mi hija dando vueltas por si en algún momento aparece alguien acá medio poco nítido. Y un poco como para empezar, me gustaría traer como 2 conceptos. Bueno, antes que nada agradecer la invitación, la posibilidad de hablar de estos temas que nos importan, que creemos que son necesarios, y abrir conversación sobre todo en cómo podemos construir espacios de trabajo un poco más seguros. La verdad es que es algo bastante utópico, por eso o por lo menos cuando me convocan a hablar de estos temas, siempre digo como es una construcción constante, no es algo que se pueda hacer de un día para el otro, y que no sé qué tanto se va a lograr, pero sí podemos ir como en ese sentido. Y me gustaría traer 2 conceptos mientras pensaba, bueno, cómo arrancar, para arrancar distinto a cómo, digamos, empiezo este tipo de ponencias o conversaciones. Y me gustaría traer como 2 conceptos. Uno es la exclusión como término y otro es como la exclusividad. La exclusión como término, obviamente es algo que queda fuera, ¿no? Entonces, pensarnos también cuáles son, como parte de este, digamos, de este sistema, y que existen privilegios que nos excluyen y todas las personas que quedamos afuera del sistema, digamos, patriarcal. Eso como por un lado, digamos, en términos de exclusión, ¿no? Y qué nos lleva a eso también. Y el tema de la exclusividad, o sea, pensaba como, bueno, o sea, qué interesante sería como empezar a traer este concepto de, en términos, digamos, de trabajo o en espacios de trabajo, se me vino a la mente porque representa todo lo que queremos romper, ¿no? O sea, quienes estamos, o sea, somos activistas por los derechos LGBTQ+, o quienes, digamos, trabajamos en espacios, y en este caso, digamos, en los medios de comunicación y queremos romper un poco y contar otras historias. Pensaba en esto de la exclusividad porque las historias las cuentan, son para pocos y las cuentan pocas personas. Y en relación a esto, o sea, centrarnos como en empezar a pensar de por qué las cuentan pocos y pocas personas, qué privilegios gozan esas personas y por qué no podemos romper con esas estructuras y empezar a cambiar esos relatos.
Entonces, hay una exclusividad de las historias que se cuentan, cómo se cuentan y quiénes las cuentan también. Es como, digamos, salvando las distancias, es como cuando entramos, digamos, o queremos entrar a la puerta de un boliche, como decimos acá, en Buenos Aires, a un local bailable, o cualquier lugar que tenga algún tipo de restricción implícita, y hay una persona que decide, o sea, por esa restricción implícita, que digamos que hizo la organización o que pensó o que ideó, hay una persona en la puerta que te dice, vos entrás o no entrás. ¿Con quiénes cuentan las historias y para qué las cuentan y cómo las cuentan? Pasa un poco lo mismo, ¿no? Este concepto de exclusividad, de que está implícito y que está como en el aire. Entonces, si esto lo llevamos al sistema laboral, al sistema salarial, digamos, pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hay una exclusividad. ¿Por qué? Porque no todas las personas llegan, digamos, a conseguir trabajo, porque primero para poder conseguir trabajo y siguiendo en línea con la exclusividad, también tenemos que pensar en las personas, o sea, ¿cómo tenemos que llegar a eso, no? Digo, yo soy una persona blanca, o sea, clase media, con mis privilegios, que tuvo la posibilidad, y gracias a esos privilegios, de poder estudiar, y por eso, o sea, puedo, digamos, trabajar en espacios o elegir en dónde trabajar. No todas las personas, o sea, llegan del mismo modo, y ahí también, o sea, volvemos a lo mismo, lo que termina siendo exclusivo y lo que termina siendo excluyente en ese sentido. Entonces, un poco para no irme por las ramas, porque me suele pasar, contarles que trabajé en proyectos transfronterizos, en transnacionales, regionales, de América Latina, y los problemas en relación a cómo queremos trabajar y cómo estamos trabajando son iguales en la región, ¿no? Son comunes. Tenemos los medios feministas autogestivos, antirracistas, antipatriarcales, anticolonialistas, que estamos tratando, digamos, de instalar otros relatos, que tenemos temas con la sostenibilidad o con cómo, digamos, hacemos dinámicas de trabajo colaborativas, cómo las podemos implementar, de qué forma podemos contar otras historias, y en general esos equipos se construyen desde una mirada obviamente antipatriarcal, feminista, transfeminista, e impulsamos otras historias. Hay otros problemas, pero son equipos más diversos, ¿no? Diversos en el sentido de esto de empezar a pensarnos desde otro lugar y de construido. Diversos entre comillas, porque con este tema también de la exclusividad y la exclusión, digo, ¿qué tanto es, o sea, qué tan diverso es ese equipo? En general son todas personas que accedieron a estudios universitarios dentro de las ciudades. Entonces ahí es cuando empezamos a tamizar un poco y digo, bueno, ¿qué tan diverso es ese equipo? Después tenemos como la otra parte, digamos, de los medios un poco más grandes, en donde están las personas que quieren transformar esos espacios, que hay intenciones, digamos, de mejorar y de contar otras historias, pero, o sea, las estructuras mismas no los permiten. Entonces, y no sé, y de repente fuerzan ese propio sistema, porque si no, o sea, nos empiezan a señalar con el dedo, dependiendo, digamos, las conversaciones de cada país. Entonces, no sé, contratan una editora de género, por ejemplo, y ya está, digamos, y no hay una intención real de cambiar. Entonces, digamos, teniendo como esos dos espacios, o sea, distintos, ¿no? Uno que estamos impulsando un periodismo independiente, o sea, en la región, y por suerte cada vez, digamos, hay más medios nativos digitales, y América Latina, nada, es muy lindo en eso. Y por otro lado, digamos, los medios que, o sea, mainstream y todo lo que ya sabemos que, o sea, en mi caso, digamos, le decimos medios del mal, que están contando las historias de siempre y que nos exponen, que nos estigmatizan, que sí, a todas las poblaciones son representadas, o sea, colectivo LGBT, y diversos, digamos, grupos. Entonces, para pensar también y para pensar en este problema, en esta utopía de crear espacios seguros, creo que, o sea, empezaría como pensando y haciendo, sí, tratando de estructurar, bueno,
cómo podemos empezar a realmente, o sea, hablar de construir otras formas de trabajo, y empezar a pensar en si realmente, o sea, incluimos, digamos, personas de las periferias, o sea, fuera, digamos, de las ciudades, de las zonas urbanas, si me tocó trabajar, o sea, si me toca trabajar con personas que tienen, digamos, problemas para acceder a Internet, por ejemplo, de qué manera, digamos, podemos empezar a generar ese tipo de protocolos, procesos de trabajo para que esa persona no se sienta expuesta, si tiene accesibilidad, digamos, a la tecnología o no, o sus prácticas de trabajo son distintas. Entonces, ahí, digamos, el problema, o sea, se termina como uniendo, porque en los dos casos, para los dos tipos de espacios de trabajo, de medios, el problema va a ser el mismo, ¿no? O sea, ¿cómo creamos estos protocolos? ¿Cómo hacemos también para que, o sea, estas personas puedan convivir en el sentido, digamos, más en positivo de la palabra? ¿Cómo podemos hacer, o sea, que estas dos personas o que este grupo de personas realmente se sientan, o sea, en un espacio cómodo? Porque si no, después pasa que forzamos los sistemas y decimos, bueno, acá en Argentina hay ley de cupo, entonces está el cupo travesti trans, contratamos personas, digamos, de esos colectivos y después qué. Entonces, no se trata solamente de cupos, sino se trata de empezar a pensar desde lo más profundo, decir, bueno, construir otras estructuras, trabajar sobre un código de conducta. Hoy a la mañana en el foro, digamos, inaugural hablaban un poco de esto, ¿no? De la utopía que tiene que ver eh, con los espacios seguros y que realmente, o sea, sean seguros esos espacios. Y esta idea como de también de empezar a construir acuerdos y protocolos y que esos acuerdos se renuevan cada vez. Por ejemplo, si estamos liderando un equipo de trabajo o participando, digamos, eh, de, de una investigación transfronteriza donde hay diferentes usos horarios, tener, o sea, contemplación, por ejemplo, y armar un protocolo de que esos usos horarios son distintos, que esas personas van a trabajar en diferentes horarios, que además, o sea, van a necesitar, digamos, diferentes tiempos porque probablemente, o sea, tienen más de un trabajo porque el periodismo está precarizado en la región. Entonces, en esos casos, empezar a pensar en acuerdos que se van renovando si se integran más personas y dependiendo, digamos, la composición, los privilegios que trae cada persona, en las historias, digamos, y cómo se van integrando, es necesario, o sea, renovarlos. Si no, es como las grandes estructuras se terminan atando a esos como protocolos y pretendemos encajar ese proceso en todos los equipos. Y la verdad que no, o sea, y sobre todo en lo que tiene que ver con los tiempos que manejan las redacciones, o sea, y cómo se están construyendo esos espacios, y también un poco, o sea, para pensar en esto, ¿no? De si estamos siendo excluyentes o si estamos siendo incluyentes, ¿no? Entonces, eh, creo que tiene que ver un poco más en relación a eso. Y después empezar a pensar también en validar, ¿no? O sea, en tener esos espacios de escucha, en poder eh, reconocer el trabajo de todas las personas, en salir a preguntar si hay alguna herramienta, digamos, que estemos utilizando, que esa persona no, digamos, no la haya utilizado alguna vez, etcétera. Entonces, yo creo que tiene que ver con muchos puntos y que realmente si queremos ir hacia una construcción, digamos, de espacios de trabajo seguros, de verdad tenemos que empezar a pensar y analizar desde, digamos, desde las estructuras bases, ¿no? Bueno, cómo queremos trabajar, cómo lo estamos haciendo hoy, con qué recursos contamos, qué recursos necesitamos. En general, tampoco solemos como ponernos a pensar en eso, ¿no? Eh, y me gustaría cerrar como con algo más inspirador, digo. El año pasado, en una charla que dio y que tuve la posibilidad de escuchar de Ofelia Pastrana, ella expresaba que
si eliminamos los procesos de exclusión, la inclusión se da sola. Y me parece que es algo como muy ideal, pero que realmente es así. Entonces digo, ¿hasta qué punto nosotros terminamos siendo parte de esos procesos, digamos, en los que excluyen? Y hasta qué parte, o sea, no estamos reconociendo como esa exclusividad de poder participar de esos espacios, de estar en esos proyectos, de que el propio sistema, digamos, nos lleve a no reconocer qué le está pasando a la otra persona, posibilidad de parar y decir, bueno, podemos llegar a construir acuerdos distintos del cómo veníamos trabajando, del para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y realmente empezar a pensar ¿no? de esto de ir hacia espacios donde nos sintamos un poquito más seguros, seguras y segures, ¿no? Muchas gracias, María Lucila, por tu intervención. Yo me quedo sobre todo en que siempre las historias son contadas desde un lugar y estas historias son contadas por pocos, ¿no? Y hay que preguntarnos quiénes son esos pocos y en este sentido pensar la construcción de espacios de trabajo con personas que no siempre forman parte del típico lugar común que cuentan las historias, personas de las periferias, de las diversidades exogenéricas, y también cuestionar el encajar, ¿no? Porque a veces decimos sí, como decías, el cupo, pero quizás no se hace a través de mecanismos totalmente que incluyan en el sentido no de reproducir el sistema, sino en el sentido de que queremos participar y también queremos contar historias y tenemos el derecho a contar historias. Muchas gracias por tu intervención. Ahora vamos a la ponencia número 2, Crónicas de Sobrevivientes, por Runa Sanabria, del medio Las Pornógrafas, país de Ecuador. Bienvenido, Runa. Runa Sanabria viene de una familia de abuela y madre, es comunicadora y comunitaria, con enfoque de derechos humanos, derechos de las personas trans y de las diversidades. Es transfeminista y exploradora de epistemologías contrahegemónicas, candidata de maestría en género y comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, es comunicadora de la Universidad Central del Ecuador y es parte de la red de creadoras CAMP y redes de periodismo feminista en Ecuador. Ha publicado con Edición 111 y Chicas Poderosas. Te doy paso, Runa. Bueno, hola, gracias. Mi presentación no se llama Crónicas de Sobrevivientes ni nada, más bien yo voy a hablar un poco de un podcast que estamos lanzando ahorita que se llama Nosotres. Por eso ahí en la presentación, la portada del podcast y un poco también de mis intereses de investigación en la maestría de género y comunicación aquí en la Andina, como mezclando la vida que vivo con la academia un poco. Entonces voy a hablar de estas dos cuestiones para hablar un poco acerca de los prosumidores trans, de personas trans creando contenido y las autorrepresentaciones que construyen y cómo estas generan disputas de sentidos en los nuevos medios y en la sociedad en general. Sí. Tal vez más bien a la 9, puede ser, al final. ¿Eso? No, antes, eso. Entonces sí, tal vez como para introducir este podcast fue creado por Las Pornógrafas, que es una grupa de gente trans, hetero-friendly, cis-friendly, que crea contenido con enfoque de derechos humanos. Se coprodujo este podcast con Fundación Centros en el programa, en el proyecto Adelante con la Diversidad 2, con Julia y Moni, Fer, Nico, Samuel, que fueron parte del equipo que creó este podcast. Y luego, como para mezclarlo con la parte de mi tesis, es que mis líneas de investigación que estoy explorando, creo, tienen que ver con la creación de contenido en redes principalmente, también sobre epistemologías transfeministas y a la final, sobre cómo estamos compartiendo nuestras realidades y los conocimientos.
El podcast era un podcast de perfiles que ya pueden buscarlo en Spotify, ahí está el código QR y un poco de detalles. Más que contarles todo lo del podcast, va a ser como una hilación de cómo el periodismo, la comunicación y todo esto se va juntando con la realidad para mí. Ahora sí, vamos a la segunda. Es una buena. Ajá. Entonces, la primera parte que yo estaba como, o más bien, para que se entienda todo esto, es cachar por qué estamos hablando de personas maricas y de personas como diversas, sexo, género y de otras diversidades. Y este contexto es porque existe un heterosis patriarcado y el capitalismo y otros sistemas de opresión que están coartando derechos a muchas personas, como no todas viven o pueden acceder a los derechos de la misma manera, y es como cuestiones que no se muestran en muchos lugares, hablando de medios tampoco, como no de ciertas maneras. Ahora, por esto también, por cómo vivimos, por cómo esto existe, quisiera ahora sí mostrarles el video para escuchar un poco cómo es que en el podcast intentamos contar estas realidades en el heteropatriarcado, cis capitalista y demás. ¿Usted? Sí. Y La diferencia de los compañeros en antiguo y el ay, es que creo que debe cargar. actual colegio era que Si quieres le cargo otra vez. Pero en general, como tal vez por si no podemos verlo, igual pueden buscarlo en redes. la diferencia de los compañeros de mi antiguo y el actual colegio era que no podía hablar lo que yo sentía, no podía obviamente, porque hay algunas cosas que yo decía sobre Tal vez dejémoslo ahí. Es un niño de 14 años que a los 8 años tuvo que salir de su casa de Guaranda y vivir con su familia, con sus hermanas, y después a los 12 tuvo que viajar a Quito a vivir con su tía porque vivía homofobia en su casa. Y esto existía en estos siglos, hace pocos años. Él tiene 14 ahora y pudo hablar con nosotros para esto, para el capítulo. Y pues existe, por eso estamos hablando de estas cuestiones en el periodismo, en la creación de contenido y todo eso. Y entonces, ahora sí, a la siguiente diapositiva, hay una cuestión chévere que apareció en un texto de Oscar Walsh, que él habla de la heterorrealidad, de lo que les estaba hablando un poco, como de todo esto, como para mencionarlo, y habla de ser marica a tiempo completo, ¿no? Como de ser gay específicamente a tiempo completo, como qué cuesta eso, porque qué implicaciones tiene estas cosas. ¿Qué implicaciones tuvo para el Alejandro, como decir yo soy gay, ¿no? Como descubrirlo, como él ni siquiera lo sabía y ya tenía implicaciones para él? Entonces, esto para dar un poco del contexto y después ir entrando ahora sí a la siguiente, que como para ya hablar un poco más acerca de las representaciones, que es un poco el tema en el que, qué sé yo, puede hablarse de lo que de cómo se muestran las realidades, porque bueno, es esto mismo, que es un poco esta definición de qué son las representaciones, pero al final son sentido común, son significados, son sentimientos, también son como prácticas, son cuestiones de la realidad, así de la cotidianidad que hacemos y que se están mostrando de alguna manera, a través de un video, a través de un texto, a través de una imagen, a través de lo que sea. Esto está siendo representado a la final, que es lo que está intentando decir este texto. Y a la final también son formas de epistemología, como les decía, cómo estamos compartiendo nuestro conocimiento, lo que sabemos, lo que pensamos, lo que sentimos con las demás personas. Y bueno, otra vez vuelvo como a los medios, estas realidades maricas han estado subrepresentadas, como representadas desde una mirada cis, heterosexual, en la que lo trans ha sido como hipersexualizado y demás. Y de hecho hay una investigación que no está aquí, que es de Oleg Chavero del 2016, que preguntó a organizaciones maricas y gente marica en el Ecuador de cómo se sienten acerca de los medios. Y lo que ellos dicen es que hay caricaturización, hay exclusión, hay una imagen de que el LGBT es un grupo homogéneo, hay exotización y muchas otras características más que encuentran, porque así son los medios que tenemos en el país. Y bueno, un ejemplo de esto, tal vez como una digresión chiquitita, es la entrevista de Félix Narváez del 2003 a Giovanni Jaramillo, un hombre trans. En el 2003 se intentó
presentar una propuesta de ley y la entrevistaron por la propuesta de ley, pero el entrevistador dijo, pero es que usted en realidad es una mujer, ¿no, Giovanni? Como la entrevista giró alrededor de cualquier otra cosa que no era la ley. Eso es lo que está sucediendo como en los medios, eso es lo que pasa, aún vivimos esa clase de cosas, como no hay mucha gente haciendo eso, coincido con la compa, como muy poca gente hace esto y muy poca gente la consume. Entonces creo que, la siguiente, esto nos hace como repensar esto que también salió en una entrevista, como la visibilidad tiene un alto costo. Esto dijo Kelly en otro de los capítulos del podcast, que habla sobre disidencias negras, discas y lesbianas, y cómo esta interseccionalidad también, otra cosa como un poco académica, va sintiéndose en la cuerpa y en la realidad. Entonces, creo que a la final esta visibilidad sí tiene un alto costo porque existe esta realidad que de alguna manera está ocultando otras realidades. A la siguiente pasemos. Entonces, a la final creo que estamos desde nosotros, qué sé yo, desde nosotros del podcast, desde las pornógrafas, desde algunas otras personas transfeministas, pensando tal vez en apuestas por la autorrepresentación y la creación de contenido, porque es lo que estamos haciendo. Entonces, un poco pensando en nada sin nosotros, como esta creación de autorrepresentaciones, esta posibilidad de que nosotros estemos creando contenido siendo personas diversas, preguntándole a personas diversas también, cambia la dinámica y las narrativas de los medios que presentaba Félix Narváez, aunque haya entrevistado a una persona trans. Entonces, a la final, todas estas construcciones, las representaciones son intercambios de cuestiones, y si nosotros nos también como apoderamos de la posibilidad, estamos generando estas autorrepresentaciones, y creo que algunas gentes maricas como que cada vez más están creando contenido. Siguiente. Y por eso un poco voy hacia esta palabra que es un poco gringa, un poco blanca también, un poco del mercado tal vez, pero creo que hablar sobre la prosumición, que de hecho se me perdió, pero los prosumidores son estas personas que están creando contenido para su satisfacción personal en lugar de vender principalmente. Y este término lo hicieron Alvin y Toffler, que está ahí abajo en el 2006, en un texto que habla sobre esta clase de cosas. Y pone un ejemplo ahí con pan, así como de creas un pan para compartir a la gente porque no te lo vas a tragar solo. Y hay mucha gente como que comparte contenido de esa manera y que tiene esta intención de compartir, como no necesariamente por vender. Y claro, hay críticas a esta clase de términos y hay críticas a esta clase de consumo y de creación de contenido, porque claro, las empresas se benefician también de mucho contenido que estamos creando, a veces con buenas intenciones, pero YouTube gana dinero por un youtuber, aunque estemos hablando de derecho. Entonces, creo que esta parte de la prosumisión, estas intenciones de crear y compartir contenido, de crear y compartir información y saberes, a la final también no solo lo hacen los influencers, que quizás son los ejemplos más grandes que tenemos de prosumisión, pero también los hacen los hackers, también hacen otras personas que comparten libros, también hacen otros profesores que también comparten libros o información o videos. Pero es algo que está sucediendo ahora mismo, y esto es algo que está sucediendo con la gente trans. Digamos, nosotros teníamos ganas de hacer un podcast y hicimos, y pues está chévere y se puede difundir. Así mismo hicieron compas de México, así mismo hicieron como los compas de aquí, y estas cuestiones están llegando quizás sí a poca gente, pero estamos permitiendo como un dinamismo en la información que tenemos. Podemos pasar a la siguiente. Y bueno, tal vez esto ya no tiene nada que ver en el siguiente. Y creo que a la final esto era un poco la mezcla de lo que estamos haciendo en las pornógrafas, digamos, que ha sido también un sobrevivir a diferentes pandemias, sobrevivir a ya no poder hacer un programa después de la pandemia en alguna cabina o algo parecido, sino adaptarnos, también adaptarnos a que la gente cambia, a que los intereses de la gente cambian, porque se me pasaba una cita del Churo. La comunicación comunitaria es la puerta para abrir más derechos, suelen decir en el Churo y en gente que hace comunicación comunitaria. Porque en estas dinámicas de compartir, de hablar, de escuchar también, hay posibilidades de cambios, como de co-creación, no solamente de contenido, sino de compartir los conocimientos, de irlos debatiendo, de ir construyendo juntos.
y es bastante chévere como que ya haya producción de gente trans aquí en el Ecuador. Creo que tienen que escuchar el podcast nosotros. Penosamente no tenemos ninguna historia trans, pero está hecho por personas trans no binarias, como mucho otro contenido, y también vamos a difundir ahí como otro contenido marica que hemos estado buscando en la región, que de hecho va a servir un poco para ampliar esta investigación, porque ahorita les estaba mostrando como algunos puntos que he tomado para construir mi tesis, que voy a hacer para la maestría y que va a tener un poco un alcance más grande fuera del Ecuador para esto mismo, como ver cómo esta gente trans que está creando contenido no son casos aislados, sino que están respondiendo a epistemologías y a formas de compartir el conocimiento diferentes, en las que sí hay mucha perspectiva feminista, sí hay mucha perspectiva de las mujeres, de los grupos organizados, de muchos grupos organizados. Entonces, eso creo que a la final. Genial, Rona, muchas gracias. Yo especialmente voy a romper la objetividad que no existe, pero yo soy muy fan de nosotros porque este podcast yo siento que es eso, ¿no? Hablar no solo del, ya, somos nosotros, y no somos los nos, no somos lo otro. No somos lo otro que invisibiliza el poder, que invisibiliza el sistema, que oprime. Y claro, Runa nos decía que nos vamos a subir en el heteropatriarcado, y algo que destaco de su ponencia es cómo ya salimos en los medios nos muestran efectivamente, pero cómo nos muestran los medios, y hablaba de la caricaturización. Entonces, como ir construyendo estos podcasts, estas otras formas de comunicarnos, apuestan a otras representaciones sociales, apuestan a otras formas de asumirnos, de construir otras formas de conocimiento, y lo principal y lo que más me gustó es las posibilidades de autorrepresentarnos, en un medio, en los medios de comunicación que jamás estuvimos representados. Ahora vamos con Pedro Gutiérrez, otro queridísimo amigue. Él va con su ponencia El cifexismo y el abolicionismo penal en el abordaje periodístico. Él es del medio Sin Etiquetas, del Cuenca, Ecuador. Pedrito es abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Es productor del programa radial Sin Etiquetas de la Suprema Extorsión. Es socio e investigador en Cusca, Estudio Jurídico. Es parte de las organizaciones sociales de abusos del PEI y la Alianza contra las Prisiones. Ha escrito en Diario El Tiempo, El Telégrafo, El Andariega, Imonda y Lironga. Ha trabajado como investigador en Cuenca, Flaxo y UDLA. Sus intereses radican en el periodismo ciudadano, el cómic como pedagogía de derechos humanos y memoria, y estudios sociolegales sobre delitos de odio, identidad de género y transfeminicidios. Te doy paso. Muchas gracias, Marti. Igual un saludo a todos. Gracias igual al Churo, a Wambra, por organizar y por sostener, digamos, este proceso también, que creo que ya va a tener trascendencia, y eso es importante, digamos, de los procesos y en lo colectivo y horizontal que puede llegar a ser esto. Yo les quería pasar que es un ejemplar de algo de lo que voy a hablar, para que lo puedan ir viendo durante la presentación. Y justamente aquí quiero problematizar como dos temas de uno de los últimos trabajos que he hecho, ¿no? Por un lado, el tema del cisexismo, y otro caso también de la expansión del derecho penal y cómo hay unas implicancias en sus usos, también a través de las reporterías, ¿no? De lo que escribimos, lo que narramos y demás, ¿no? Entonces, podemos seguir. Justamente, una de las formas que hemos venido trabajando, digamos, como desde Sin Etiquetas, con la Andariega, con diferentes organizaciones en diferentes momentos, ha sido el cómic, ¿no? También como una herramienta pedagógica que tiene una ideología, que tiene una postura política, que creemos que, digamos, en este mundo, digamos, donde cada vez la inmediatez de las redes sociales también necesitan, digamos,
nuevas formas, en este caso también desde lo visual, desde lo narrativo, desde la ficción, desde la no ficción, abordar diferentes temas, ¿no? Entonces el cómic aquí sí es como también una apuesta política que lo hemos venido haciendo por la memoria. Específicamente en un caso es sobre Javier Viteri. Él murió en mayo del año 2020 en plena pandemia. Fue asesinado violentamente en Arenillas, y justamente también creíamos que la reportería, si bien yo no soy periodista, yo no estudié en la carrera de comunicación, como bien le dijeron, yo vengo desde el tema de la abogacía. Sin embargo, nos ha permitido también pensar que el cómic es una posibilidad de un trabajo interdisciplinario, ¿no? Es decir, desde la creación de un guión, seamos o no necesariamente periodistas, pero que podemos entender, digamos, ciertas situaciones o ciertos hechos noticiosos, en este caso sean muertes violentas, sea progresividad de derechos, que hay una lectura de derecho, y lamentablemente el derecho es una lectura restrictiva también, digamos, por los eufemismos, por el léxico que significa poder interpretar, conocer los alcances de su interpretación, ¿no? Sin embargo, creemos que estas nuevas narrativas que se construyan, por ejemplo, desde una antropóloga, un abogado, una comunicadora social y una ilustradora, pues permiten tener otro tipo de contenido, ¿no? Y desde ahí justamente también es dar la vuelta. Por ejemplo, el caso de Javier Viteri, que lo acompañamos durante todo el proceso, digamos, desde las audiencias, conocer a su familia, estar mucho más inmersos también en lo que significaba, hablar con el abogado, quizá, digo, a ello había un cierto privilegio en este caso, digamos, como hablar con el abogado en lenguaje de abogados va a ser diferente quizá a lo que periodistas pueden hacer en su momento, a pesar que los periodistas conocen de muchísimos temas por los diferentes hechos que hacen reportería. Sin embargo, lamentablemente a veces el derecho, los temas legales, jurídicos, también tienen una situación, digamos, jerárquica, ¿no? Lamentablemente, en las que a veces uno puede obtener cierta información cuando la otra persona te ve como un par, y no necesariamente cuando te lee como gay, LGBT, sino dice, ok, es mi colega, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hubo una posibilidad también de poder llegar a otros lugares, digamos, en esta investigación específicamente, ¿no? Entonces, puedes pasar nomás. Y aquí vemos un tema de las narrativas distintas, ¿no? Que hay, básicamente, el lado izquierdo es titulares del Extra, el otro es el titular de una prensa escrita en El Oro, y realmente, digamos, así fue el hecho noticioso de Javier, conocido en medio del confinamiento obligatorio, porque seguíamos encerrados cuando esto sucedió, ¿no? Entonces, mientras abajo hay otros titulares que vienen desde las denuncias de las organizaciones sociales, desde medios digitales, y sin duda hay un cambio, ¿no? Y hay una disputa, algo que nosotros hicimos a través del cómic, que si bien tiene una sentencia por asesinato, le dieron 34 años a Imar Corozo, él está ahorita en la cárcel de Machala. Sin embargo, había un tema presente de, claro, fue un conscripto militar quien asesina a Javier, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ok, hay que repensar las formas también de la construcción de la masculinidad hegemónica, por ejemplo, en la milicia. Cómo funcionan y teniendo como un punto histórico también las muertes sistemáticas que la fuerza pública, desde el escoderismo hasta los 80s, 90s y la actualidad, siguen perpetrando en contra de personas no heterosexuales. Entonces, la hipótesis de este cómic que nosotros hicimos es cómo funciona la masculinidad hegemónica con la que se construye en la sociedad, en la familia, pero que llega a ser reforzada por ciertos protocolos dentro de la institución militar. Y cómo eso pudo haber sido una posibilidad que luego llegue a esta muerte violenta a través de una red social y demás, que fue el contacto, ¿no? Entonces, un poco aquí también una parte de este cómic hoy en día tiene una parte de un boletín también, que es decir, unos ensayos que escribimos, que también escribió Daría, que está aquí, y por una parte era justamente utilizar nubes de palabras para poder identificar justamente cómo estaban narrando, digamos. Entonces, por un lado, usamos titulares de prensa escrita, cuando fue la muerte violenta de Javier. Recordar que es como el primer caso quizá en el cual hubo mayor rigurosidad también, digamos, por diferentes medios que lo abordaron en problematizar cuáles son las tensiones que hay con la aplicación o no del delito de odio en el Ecuador. Y también la parte derecha, en cambio, son los términos usados cuando ya se dio la sentencia, ¿no? Entonces, generalmente cuando sucede la sentencia,
la gente se enfoca en cuántos años te dieron, en ya revelar el apellido, digamos, en este caso del perpetrador, entonces ya no era Ilmar C, ya era Ilmar Corozo, y mientras por otro lado es más bien el tema violento, sensacionalista, amarillista de la Crónica Roja, que hoy en día opera y sigue siendo un buen negocio en el periodismo ecuatoriano, ¿no? Porque es lo que vende. Entonces vemos justamente cómo se da esta situación. Y algo aquí quiero puntuar para una reflexión posterior es, por ejemplo, 30 años, 4, 9, todo eso son meses y años de condena, ¿no? Entonces eso siempre es algo como muy importante, es decir, los periodistas al final del día, cuando se hace justicia, cuando se entiende esta forma de justicia, porque hay múltiples formas de justicia, desde la transicional a la restaurativa, que no necesariamente significa prisión, en la que eso es lo importante, es decir, cuántos años se va a ir y ojalá le den más. Entonces, porque generalmente estos procesos pasan en instancia y luego van a apelación, etc. Puedes seguir nomás. Y esto quiero unir a otro trabajo, que es uno igual que pueden relacionar. Yo soy parte también de la Alianza contra las Prisiones en Ecuador, y desde ahí justamente como una plataforma articulada igual, y por una investigación previa que hice sobre el diagnóstico penitenciario con Caleidos en la Universidad de las Américas, tuve la posibilidad de acceder a Turi y durante un mes, casi todos los días, a conversar, y específicamente mantuvimos, digamos, una relación de confianza ya con el grupo LGBTI dentro de la cárcel de Turi, que es Caminos de la Diversidad, si no estoy bien, pero está ahí. Básicamente, digamos, aquí algo que posteriormente, dentro de otro proceso de formación que tuvimos también de prevención de las violencias de género en contra de las mujeres, un tema que se vio que era importante, y también tomando en cuenta las masacres carcelarias con la muerte de Helen Maldonado, que fue el 12 de noviembre del 2021 en la penitenciaría del Litoral, que hasta el momento, digamos, es la única persona LGBT que podemos identificar que ha muerto, y más de las 500 personas que han muerto dentro de esta crisis carcelaria que vive el país. Y algo que decían en ese momento, y a mí me quedó un poco de ruido, luego de haber acompañado estos procesos en Turi, de mantener contactos con el presidente, que es Clever, que ahora ya está en libertad, era que, claro, mujeres feministas, cisgénero, trans, decían como que Helen no debía morir porque no debía haber estado en ese pabellón, ¿no? Decía que debía estar en el pabellón femenino, y a pesar de estar en la misma infraestructura carcelaria, pues no hubiese muerto, hubiese escuchado, presenciado de alguna manera eso, pero no hubiese muerto. Ella estaba en mínima, había pasado ya 16 meses de los 30 meses que le dieron por tenencia mínima de consumo. Entonces hay otra problematización también de algo que no se quiere hablar desde el periodismo, digamos, al menos desde el mainstream del periodismo, que significa, obviamente, revisar el tema de la tabla y la expansión penal que cada vez más ha habido en relación a temas de estupefacientes, de drogas, etcétera, que ha habido una expansión totalmente a través del COVID, ¿no? Entonces, yo decía, ok, sí, lo lógico suena que si Helen tenía sus nombres y género, debía ir, digamos, al pabellón femenino y no hubiese muerto. Sin embargo, en Turi, luego de conversar con las compañeras en Turi, todas querían estar en el pabellón masculino. Y no era un tema de necesito que mi nombre en mi cédula diga género o sexo, esa no era su preocupación, para nada. Entonces, yo también decía ahí, evidentemente hay una lógica cisexista, ¿no? Es decir, a veces también el activismo identitario que hay, digamos, desde los feminismos, desde los transfeminismos, desde la disidencia, desde cualquier tipo de activismo progresista, a veces es asumir que, porque tenemos un bagaje teórico que nos dice el deber ser es así, llegamos a ciertas conclusiones como, ok, no debía haber pasado por esto y por el otro, ¿no? Entonces, un poco, digamos, este reportaje trata de ver eso, o sea, que como personas cis no debemos asumir eso. Y justamente por eso se titula este reportaje Ellas Deciden, porque evidentemente
ellas saben lo que significa vivir en la cárcel, ellas saben lo que es ser una mujer trans, ellas saben los problemas sí de que no les dejen entrar sus insumos, sus maquillajes, su ropa, que no haya procesos de hormonización, que no haya posibilidades de transición, que los policlínicos desde las masacres no funcionan ni sirven, pero antes aún así tampoco existían y servían para personas trans. Entonces, también es como tratar de dar un poco la vuelta a eso, digamos, a lo que significa vivir en estos contextos de encierro carcelario, ¿no? Entonces, eso también como para hacernos repensar, digamos, porque como bien ya lo ha dicho Runa, como bien lo decía Lucía, pues evidentemente no hay suficientes personas LGBTIQ+, específicamente personas trans o mujeres trans, ex personas privadas de libertad o que sean personas privadas de libertad, que, digamos, estén justamente teniendo estas reflexiones que sean públicas, porque evidentemente estas reflexiones de la cotidianidad dentro de los espacios carcelarios, porque son sus necesidades inmediatas. Entonces, eso, digamos, por pensar nomás. Entonces, estas reflexiones, justamente como estos dos casos específicos, es, por un lado, como citando a Silvana Tapia, y creo que es algo, una reflexión que debería quedarse también para quienes hacen periodismo desde el enfoque feminista de los derechos humanos, es de qué manera nos relacionamos y miramos a los derechos humanos. Hoy en día, no solo por el Estado neoliberal y decir que tenemos una Secretaría de Derechos Humanos que de Derechos Humanos no tiene ni la garantía, ni el nombre, ni el letrero, el problema es que justamente este proyecto neoliberal llega a vaciar de contenido a muchos procesos, ¿no? Uno de ellos es también lo que por un lado viene a ser la penalidad en derechos humanos, ¿no? La penalidad en derechos humanos, por ejemplo, cuando pensamos o asociamos en relación a justicia, hoy en día, desde procesos como Vivas Nos Queremos, Ni Una Menos, han habido, digamos, como ciertas reflexiones que yo creo que hay que empezar ya a tensionar. Y que no digo que las feministas no lo estén tensionando, sin duda habrán grupos y espacios que lo están haciendo, pero yo no veo que aún haya eso en la opinión pública de decir, cuando decimos justicia para alguna compañera, pongamos el último, no sé, justicia para Jessica Martínez, que murió por el crimen organizado en Ambato, el que necesariamente estamos diciendo queremos que le identifiquen a esa persona de la mafia, del crimen organizado, para que se entierre y vaya a la cárcel. Evidentemente no, pero en los casos de feminicidio siempre, casi siempre, esa es la reflexión. Y yo por eso también dentro de este texto utilizo algo que al menos en Cuenca era muy fuerte a través del caso del Mangajo. Y es la principal consigna y luego se ha llevado esos procesos de a la cárcel y sin privilegios. Entonces realmente si nos detenemos a pensar qué significa la cárcel y sin privilegios, toda esta crisis del sistema carcelario y cómo eso puede ser reforzado desde los periodistas, digamos, pues sin duda estamos pensando en una idea de justicia retributiva en la cual evidentemente, a pesar de que hay un acompañamiento, se está pensando desde la no revictimización y demás, sin embargo, estamos pensando que en este caso los perpetradores, digamos, las personas que ejercen este tipo de delitos, pues ya no son personas, ni siquiera tienen una calidad de ciudadanía, evidentemente, más allá de que el Estado no haya la capacidad real que dice de rehabilitación social o demás, pues estamos quitándole la dignidad a estas personas también, ¿no? Y estamos sobre todo asumiendo, digamos, también que debe haber un proceso como violento y de exterminación de estas personas, y es así de grave, a pesar de que no lo queramos leer de esa manera, ¿no? Entonces, también un poco extensionar, digamos, estos activismos identitarios que se dicen ser progresistas, y pueden ser, sin duda, progresistas en varios temas. Sin embargo, cuando se piensa en términos de justicia, pues al final del día estamos hablando de que esas vidas no deberían existir o deberían desaparecer. Y yo no digo que sean los movimientos feministas ni el movimiento social, cualesquiera que sea, el que tengan que hacerse responsable de eso, porque sostener sus vidas ya puede ser demasiado, como para decir encima tienes que tener esa responsabilidad, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidarnos también del Estado, sus responsabilidades y los imaginarios que ahí sí, como periodistas, podemos o no construir, o al menos podemos tensionar para que haya una reflexión más allá. Eso por un lado, pues seguimos. Y yo solo aquí quería finalizar igual con algo de otros trabajos que he estado haciendo, como, digamos, pensando en los códigos penales, digamos, desde cuándo nos nombran también, ¿no?
Entonces, específicamente, digamos, como el tema del homosexualismo está planteado desde 1878 como el primer código penal. Y desde ahí casi tiene muy pocas modificaciones en relación a nombrarnos, digamos, desde la norma penal. Sin embargo, como una vez más mencionando y como una de las principales demandas que aún siguen haciendo ciertos activismos o ciertas organizaciones, es más leyes, reformas a las leyes. Se cree que esas reformas a las leyes siempre nos van a permitir una vida más vivible, más digna, cuando al final del día sabemos que eso no sucede dentro de los tribunales, peor aún dentro de las reformas que se puedan dar en las asambleas y demás. Sin embargo, el delito de odio, que sigue estando como en la boga a veces de la demanda, como el delito de odio nos va a salvar de estas muertes violentas como la de Javier, quizá, y la muerte de Javier solo una vez dentro de las 8 audiencias que hubo, porque siempre se suspendía, llegaron a decir que Javier era gay, porque nunca fue importante que Javier era gay, solo era importante que a Javier le acuchillaron más de 90 veces y murió por tal cual situación médico forense y que la persona huyó y le cogieron en el cuartel, etcétera, digamos. Entonces, la teoría del caso no tenía una connotación de que era importante su orientación sexual. Entonces, evidentemente, a pesar de que se hubiese pensado eso como delito de odio, pues, claro, o sea, si nos vamos ya al final del día, yo sé que el femicidio se ve como un avance, es un avance, no digo que no lo sea. Sin embargo, hemos cambiado la posición de antes ser criminalizados, es decir, antes constábamos como, claro, era el delito ser homosexual y básicamente estaba antes del delito del bestialismo, es decir, esa era la connotación de casi 200 años republicana, es decir, la homosexualidad con el bestialismo. Ahora, justamente, en cambio, ver que estamos en la posición de víctimas, evidentemente, que puede ser en asesinatos, en homicidios, en femicidios, en procesos de tortura, delitos de discriminación, de odio. Sin embargo, claro, ahora nosotros tenemos en teoría la ley, digamos, para acceder a la justicia, ¿no? Y no digo que esté mal, y es un gran debate que ojalá se empiece a dar en el movimiento social. Sin embargo, pues ahora somos los que exigimos las reformas penales, sin entender bien lo que significa la reforma penal y hacia qué vidas específicamente el sistema penal, el sistema carcelario, pues lleva a la muerte de una u otra forma, ¿no? Entonces, nada, solo dejar como la atención de eso. Y por último, nada más, no sé si lo puedes cambiar, por favor. Solo dejar este tema del cisexismo, y más bien yo solo dejo lo final que lean, que es Francis, digamos, con quien construimos esto, que era la reina LGBTI de Turi del año 2021. Ahora que Clever ya salió de la cárcel, Francis es la nueva presidenta de la organización LGBT, tiene su, digamos, ella es la estilista y la única que tiene el spa, como ella misma lo dice, dentro del Turi. Y yo solo me dejo una vez más, o sea, con esta reflexión, ¿no? O sea, de repensar también, no asumir posiciones, hipótesis, teorías del caso, no sé, digamos, desde que creemos que es lo más benévolo. Porque al final del día, ahí hay también una situación que yo me he preguntado últimamente y que me he preguntado hoy más aún con las charlas de la mañana y con las charlas de la tarde. Y es, como les digo, yo no soy periodista de escuela, pero cuando decimos fuentes, a mí me genera una gran, no sé, me genera mucho ruido cuando decimos las fuentes, ¿no? Y yo entiendo a qué se refieren cuando dicen las fuentes. Yo también he tenido fuentes, Francis es una fuente, digamos, poniéndolos en esos términos. Sin embargo, creo que sí hay que tener también, en los temas LGBT, feministas, en cualquier tema, creería, tener también la transparencia de que estamos haciendo este activismo, usando y ser muy sinceros también, de alguna manera. Y no solo quedar como somos los buenos, que estábamos visibilizando y dándole la mano y acompañando, porque ahí hay una relación de poder que se lee entre líneas y que a veces no nos cuestionamos. Y no digo que no lo hagamos y que muchas de las personas aquí sin duda sobreviven de esa profesión y de ese ejercicio, pero seamos transparentes, empezamos a ser más transparentes
en cuando hablamos con las personas, digamos, del tratamiento que le estamos dando, porque al final del día sale la nota, en muchos de los casos, y chao, yo necesito para qué más a la fuente. O si es una muy buena fuente, sin duda voy a regresar porque voy a necesitar más información, más contactos, pero ahí también hay un tema ético de por medio, ¿no? Entonces es una ética que también creo que debemos empezar a debatirla al menos, a ser explícitos también. Y no digo que aquí igual estemos precarizados, no, y hagamos estos trabajos con los pocos fondos que salen, a veces no es que hay fondos y lo hacemos, usamos el Canva y seguimos sacando cosas, no lo sé, pero solo seamos más transparentes. Sí, eso. Gracias, Pedro. Creo que a todos aquí nos interpeló muchísimo. Destaco de la ponencia de Pedro el cómic como una apuesta política, interdisciplinaria, ideológica. Pedro también nos decía que hay que repensarnos las formas de escribir, criticar también las violencias, las relaciones de poder que se reproducen en la comunicación. Y nos hablaba también Pedro del caso de Javier Viteri, problematizar a partir de este caso, emprendieron el cómic como una apuesta política y en el cual problematizaron el sensacionalismo, el amarillismo, y que eso también sigue siendo un modelo de negocio en la comunicación ecuatoriana. Otra cosa que creo que a todos nos interpeló, o al menos a mí me interpeló muchísimo, es cómo cuestionamos también estos activismos identitarios progresistas, que obviamente partimos de una posición de privilegio con todo el bagaje teórico y asumimos el deber ser, como ese deber ser colonialista de yo sé lo que es bueno para ti y yo sé lo que debería ser. Y eso creo que nos interpela muchísimo porque es algo que se sigue reproduciendo en el movimiento social ecuatoriano, no solo en los feminismos, porque no es como atacarnos solo a nosotras, sino más bien como cuestionarnos, irnos repensando también, porque a veces queremos irnos contra el opresor y terminamos utilizando las mismas herramientas del opresor. Entonces siento que es súper interesante. Otra cosa que nos decía igual es cómo vemos la opinión pública, ¿no? Porque la opinión pública al final de cuentas sigue siendo un privilegio y que no estamos viendo, por ejemplo, a ex personas privadas de la libertad en la opinión pública. Entonces, claro, hablamos de personas privadas de la libertad, pero no vemos a ex personas privadas de la libertad en la opinión pública. Y otra cosa, finalmente, es tensionar estos imaginarios, inclusive en los medios alternativos de comunicación, donde apelamos, como decía Pedro igual, y yo destaco, en el sentido de, sí, justicia, que te vaya 1000 años a la cárcel, y tales cosas, y que seguimos reproduciendo estos imaginarios punitivistas, y que jerarquizan vidas a fin de cuentas, y que siguen reproduciendo el sistema de muerte en el que vivimos. Muchas gracias, Pedro. Ahora finalizamos con la ponencia de Daniel Pérez, que es de La Oreja Peluda, Quito, Ecuador. Daniel es productor de audio, docente investigador, es productor de Oreja Peluda, que es un podcast para repensar las masculinidades desde un enfoque antipatriarcal. Te doy la bienvenida, Daniel, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Marti. Gracias por darse tiempo de estar acá, y para empezar quisiera que escuchemos más bien algo. Hola, soy Daniel Pérez y quiero preguntarte algo. ¿Cómo definirías a la masculinidad? Un concepto, una construcción social que lo único que hace es crear y ayudar a perpetuar estereotipos. Es algo maleable, es algo que todo el tiempo está cambiando. ¿Crees que hay una sola definición para este concepto? La masculinidad creo que hay que explorar. Para mí es una coraza con la que se pretende intimidar. Unos días creo que es ser fuerte, guardar sus emociones, y ahora creo que es mucho más que eso, ¿no? Creo que también hay distintas masculinidades, ¿no?
Si te has hecho este tipo de cuestionamientos, déjame decirte que, como tú, cada vez somos más personas las que nos preguntamos ¿qué onda con la masculinidad? El principal cuestionamiento que me hago es mi comportamiento en círculos de solo hombres, romper desde adentro, me parece que es lo más valioso, pero también lo más difícil de la vez. Entonces, mientras más quieres pertenecer a algo, más quieres pertenecer a ese mundo masculino, quizás menos libre sos, porque menos sos vos mismo, y al revés, mientras uno menos pertenece, quizás cuando más libre se siente. Y por eso te quiero presentar Oreja Peluda, un podcast para repensar las masculinidades y cuestionar lo que hemos aprendido acerca de ser hombres. Acompáñanos en nuestra primera temporada en la que vamos a explorar cómo la masculinidad se relaciona con los sistemas de nuestra sociedad, la política, la ciencia, la religión, la etnia, la sexualidad y mucho más. Forma parte de esta conversación y escucha el primer episodio de Oreja Peluda el 1 de abril en tu aplicación de podcast favorita. Búscanos en nuestras redes sociales como Oreja Peluda Podcast. Ok, les quería empezar escuchando esto porque es la mejor manera de explicar de qué se trata el proyecto, ¿no? Este tráiler que acabamos de escuchar fue lo que salió hace un año, abril del año pasado, cuando empezó el proyecto de Oreja Peluda. Ahora ya estamos en la segunda temporada, de hecho a punto de terminar nuestra segunda temporada, y el proyecto se crea prácticamente con la necesidad de hablar y replantearse y cuestionar el tema de las masculinidades, ¿no? Sabiendo que ese es un tema obviamente súper importante para poder ser parte de algún tipo de propuesta y de cambio en lugar de seguir siendo parte del problema como tal, ¿no? Ayúdame. Así que un poco de contexto, ¿qué es? Somos un podcast, como ya se dijo, en el que exploramos el tema de las masculinidades desde un enfoque feminista y antipatriarcal. Esto es súper importante porque el hecho de los espacios que hemos identificado, de los espacios que existen, que hablan y exploran y cuestionan el tema de la masculinidad, por lo general, y esto lo estábamos hablando en la mesa anterior también, cuando terminó con Cata y Edgar, muchos de los grupos en los que se explora la masculinidad terminan siendo grupos aislados, en el que solo son grupos de hombres atravesados por su realidad, por sus privilegios, sin escuchar mucho de lo que de verdad está pasando desde los feminismos particularmente, ¿no? Entonces, la idea de hablar de masculinidades y poder cuestionarnos las masculinidades entre hombres tiene mucho que ver con escuchar a los feminismos y escuchar de dónde vienen estas problematizaciones, ¿no? Los hombres contamos con muchísimos privilegios en la sociedad y si solo nos concentramos en esos privilegios, o mejor dicho, en no ver esos privilegios, sin hacer caso a lo que está viniendo desde los feminismos, realmente cuál es el punto de hablar de masculinidades, ¿no? Así que eso es lo que propone Oreja Peluda en las conversaciones que tenemos en cada episodio. Y nace precisamente por el hecho de que las vivencias que hemos tenido a manera personal, por ejemplo, se convierten en aprendizajes y en conversaciones que dan la pauta para saber que hay muchas otras personas que comparten las mismas dudas, que de pronto comparten el mismo deseo por tener este tipo de conversaciones. Y la idea de que pues es necesario preguntarnos y hacer tener estas dudas más o menos como en voz alta, ¿no? Entonces el podcast se convierte en un espacio colectivo, es un formato que permite llegar a muchísimas personas de distintas edades y lugares y locaciones, y eso nos permite pues mantener una dinámica de que si vamos a plantearnos, si vamos a cuestionar las masculinidades, no lo vamos a hacer desde nuestra perspectiva, no lo vamos a hacer desde mi perspectiva como hombre, lo vamos a hacer escuchando más que hablando, ¿no? Entonces, todo esto lo digo porque creo que mi historia personal también se junta mucho ahí en el hecho de mis propios aprendizajes, del hecho de tener una pareja feminista y poder co-crear este espacio juntos, ¿no? Pepa, que está acá también, ella es co-creadora del podcast, yo soy la voz que se escucha, por lo tanto me han escogido para hacer la ponencia el día de hoy. Pero viene un poco desde ahí, de este proceso de aprendizaje que yo como hombre también he podido experimentar
al tener a mi pareja feminista y al aprender y conocer a todas las grandes amigas feministas que ahora tengo, poder escuchar desde ahí y decir, bueno, es verdad que los espacios para hombres pronto son pocos, ahora de pronto hay más a nivel regional, pero estos espacios en los que los hombres están cuestionando cosas, ¿cómo se las están cuestionando? ¿Cómo nos estamos cuestionando eso? Sí. Y creo que ahí el link con los feminismos es demasiado importante como para decir, es ahí, es acá donde debemos escuchar mucho más. Precisamente como poderlo hacer colectivamente, ¿no? Tomar estas dudas, estas vivencias individuales, escuchar vivencias individuales de las otras personas y poder hacerlo colectivo para que el aprendizaje también pueda potenciarse. En ese hacerse colectivo también es muy importante mencionar que en Oreja Peluda, si bien fue co-creado, como les menciono, entre 2 personas, contamos con una equipa de primera, que me encanta también que estén acá la mayoría, Diana Romero como editora guionista, Mafer Borregales como community manager, y eso, crear comunidad. La idea creo que es proponer un espacio de conversación en la que más personas puedan seguir uniendo fuerzas, en las que más personas podamos seguir abriéndonos a escuchar vivencias y opiniones de personas de toda la región. Y eso es más o menos el por qué lo hacemos, ¿no? Creo que las masculinidades son muy diversas. Hay un término que en la anterior mesa también se mencionó, que es esto de las nuevas masculinidades. Pero hablar de nuevas masculinidades, por ahí nuevas no significa necesariamente buenas o mejores, ¿no? Pero hay que cuestionar todos estos asuntos y creo que las masculinidades pueden ser muy diversas si podemos abrirnos a escuchar. Por ejemplo, de las masculinidades trans, creo que la masculinidad heteronormativa o cis podría aprender muchísimo de las masculinidades trans, que es también parte de las conversaciones que hemos tenido en el podcast. Así que estar limpiados con las diversidades, poder abrirse a escuchar de los feminismos, creemos que esa es la manera, ¿no? Proponemos que esa es la manera en que hablar de masculinidades puede enriquecerse para llegar a algún tipo de propuesta, para llegar a algún tipo de cambio, idealmente. Un poco contarles, estos son los 5 episodios más escuchados de nuestro podcast, un poco como lo que nos arrojan las estadísticas, pero este es el tipo de conversaciones que se están teniendo, ¿no? Son los títulos de los episodios, pero ¿cuáles son las conversaciones que se están teniendo? En Ya no quiero ser macho, por ejemplo, hablar de por qué es importante problematizar las masculinidades. En busca de la sexualidad, sabemos que la masculinidad está muy ligada, o esto de sentirse hombre está muy ligado al tema de la virilidad, ¿no? Y eso, a su vez, pues, tiene una gran incidencia en el tema de la violencia de género, etcétera. Entonces, ¿por dónde ir para buscar nuevas maneras de relacionarnos con nuestra sexualidad dentro de la masculinidad? Traidores del patriarcado nace precisamente de una duda genuina en una conversación con Pepa y con amigas, diciendo, ¿puede un hombre ser feminista? ¿Qué onda el hombre y los feminismos? Entonces se dan conversaciones alrededor de eso también. El pene ideal, muy parecido a lo que ya les decía, el tema de la virilidad y cómo el pene es una figura céntrica en la construcción masculina. Y también eso, abrirse al hecho de que cuando hablamos de hombres, en Oreja Peluda, cuando hablamos de hombres, cuando hablamos de masculinidades, no nos referimos solamente a personas con pene. La verdad, los hombres son diversos, las masculinidades son diversas, y creo que eso es parte muy importante también de poder cuestionar y repensar qué está pasando en las masculinidades. Muy ligado a esto de la masculinidad propia, que es un episodio acerca de masculinidades trans. ¿Y por qué seguir lo que estamos haciendo? Creemos que algo hemos de estar haciendo bien, porque este tipo de conversaciones ha dado la pauta para aprender muchísimas cosas. Creo que el por qué seguir haciéndolo es para seguir aprendiendo y seguir aprendiéndolo colectivamente. Si bien estas conversaciones se pueden tener en la sala con tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu mejor amigue, con tu pareja, con un grupo pequeño de personas, creemos que si abrimos esas conversaciones a un formato de podcast, que es algo que puede llegar a ser masivamente escuchado, ayuda a generar mayor comunidad. Y el por qué se convierte en eso, en poder aprender y escuchar de más personas. Porque
Soluciones, no sé si podamos dar particularmente, pero podemos aprender muchísimo de decisiones y experiencias de otras personas. Y creo que eso es donde está lo más valioso, ¿no? También otra razón del por qué continuar, pues porque vemos que el alcance que están teniendo con estas conversaciones pues llega a ser mayor de lo que nos pudimos haber imaginado. Este podcast se produce en Ecuador, pero siempre nació con la idea de tener una perspectiva regional de Latinoamérica, ¿no? Y como ven aquí, son los 10 países que más escuchas tienen. La gran mayoría está en la región latinoamericana, pero hay países europeos, está los Estados Unidos, la comunidad latina en Estados Unidos. Son cosas que por ahí de pronto no las teníamos muy medidas al principio, pero se ve que estos espacios, estas conversaciones están siendo acogidas y abrazadas por personas alrededor de muchísimos otros lugares. También comentarles que otra razón que tenemos para continuar todo esto es como la manera en que vemos que las plataformas también están respondiendo a la calidad y al contenido que se está generando, ¿no? Apple Podcast, por ejemplo, hace 2 días justo incluyó a nuestro podcast en una colección de varios podcasts en español para celebrar el mes de la herencia latinoamericana en Estados Unidos. Hicieron una curaduría de algunos podcasts y nos incluyeron ahí, lo cual habla mucho pues del tipo de alcance que está llegando a tener todo este formato y estas conversaciones, ¿no? También en cuestión de nuestra audiencia, es interesante y es importante hablar de esto porque al principio, cuando empezamos el podcast, sabíamos que este tipo de temáticas, este tipo de temas, de conversaciones, de preguntas, iban a ser mucho más aceptadas por las mujeres que por los hombres. Y así fue al principio, pero es muy interesante ver que con el tiempo la audiencia va también igualándose un poco, ¿no? Acá, esta es una estadística de Spotify, en la que podemos ver que por lo menos en el grupo etario, que es nuestro mayor grupo etario de 28 a 34 años, es prácticamente igual la audiencia femenina y la audiencia masculina, lo cual habla mucho también de la manera en que los hombres se están intentando relacionar con este tipo de tópicos. No para decir que obviamente ahí está la solución, que ya lo tenemos todo listo, todo solucionado, nada que ver, hay muchísimo trabajo por hacer, hay muchísimos temas que topar, pero si en algo podemos aportar a enseñar un término, a enseñar una palabra, a clarificar una situación, a ver a través de los ojos de otras personas, y que eso implante una duda, un cuestionamiento, un pequeño cambio, eso es mucho. ¿Sí? Así que nada, un poco invitarles también a seguir tejiendo comunidad con nosotras también. Escuchen el podcast, compártannos, critíquennos, sugiérannos. La verdad es que este tipo de podcast no es un podcast de reportería, ¿sí? No reportamos, no somos periodistas. De hecho, esto nació desde 2 artistas y creemos que el arte también es comunicación, y la comunicación está para incomodar, para poder llevar de la mano a temas que de pronto no se toparían en una conversación normal, pero tratar de hacerlo también desde un lugar en el que podamos no presentar información, sino recibir información, ¿sí? Proponemos desde Oreja Peluda que el trabajo de repensar las masculinidades tiene que ver con que los hombres debemos de pronto escuchar más y hablar mucho menos, ¿no? Entonces, escuchar de todos estos otros lugares. Contarles también que somos bastante afortunadas en tener alianzas con un par de organizaciones muy queridas. Gus está acá también, que es de FES. FES ha sido muy importante en el desarrollo de Oreja Peluda, desde FES Indies de Ecuador y FES Mismos en Chile, y una organización canadiense que se llama Next Gen Men. Eso. Ahí están las redes para que nos compartan un poco. Gracias. Y gracias, Daniel, por tu ponencia. Yo destaco de la ponencia de Daniel la importancia de trabajar en las masculinidades, sobre todo la escucha activa que resalta hacia los feminismos, cómo plantear los aprendizajes desde una parte
colectiva, horizontal, cómo es importante expresar las dudas en voz alta y crear comunidad a través de una conversación. Algo que es importante también decirlo es que Daniel no dice que tenemos la solución a las masculinidades, sino que son experiencias, que son conversaciones, que son decisiones colectivas. Y finalmente lo que me gustó mucho es que la comunicación es para incomodar, para salirse de lo normal, de las conversaciones normales, las conversaciones consideradas como lo normal, de lo normativo, y que la comunicación no solo debería presentar información, sino también debería recibir información. Y eso. Ahora sí, podríamos pasar a las preguntas. Solo el son humano. Ya. Yo tengo una pregunta. No, pues gracias también por lo que dijeron, porque me quedé pensando mucho en esto que nos mostró Pedro. Y me acordaba de que hace algunos días varios medios escribimos lo que ocurrió con Jessica Martínez. Y yo recuerdo que el titular de mi nota fue: Jessica Martínez, lideresa transgénero afroecuatoriana, fue asesinada. Y claro, evidentemente no lo hice con el ánimo de hacer crónica roja. Yo cubro delincuencia organizada, pero siempre he tratado justamente de entender que la gente no se muere por las redes de delincuencia organizada, que no se muere, que no es asesinada por el crimen organizado, sino que tiene mucho que ver con una cuestión estructural. Cuando vamos a los barrios donde vemos que esto está pasando, pues vemos que hay problemas estructurales de 20 años, de empobrecimiento, de violencia, de círculos de violencia que se van replicando. Entonces les decía esto porque cuando estaba escribiendo eso, evidentemente hablé con Odalis Cayambe, y ojalá ella estuviera aquí, porque Odalis, hablar con ella para mí, en lo personal, siempre es como una bofetada. O sea, ella siempre dice las cosas de una manera muy frontal, en la que, claro, me decía, mira, o sea, Jessica es una mujer que sí, que fue una mujer trans que fue asesinada, pero no es la única, y esto no está pasando en este momento. Esto está pasando desde el 2020. Y a ella le tocó salir a trabajar porque tiene que salir a comer y porque esa sigue siendo nuestra realidad. Y también que escribo de cárcel me decía, y recordaba con lo que tú mencionabas del extractivismo, decía, se ponen a hablar de cárceles cuando ni siquiera saben cómo funciona la dinámica, y lo que en mi experiencia, lo que hizo Dalis, fue también organizarnos en la cárcel. O sea, ¿qué significa eso también en las cárceles? Y bueno, decía todo esto porque sí me parece interesante. Por ejemplo, yo siento que a mí todavía me falta entender mucho más, y está bien porque yo aprendo mucho con esto, pero también importante desde su perspectiva cómo podríamos hacer. Porque, por ejemplo, evidentemente en mi texto yo escribía también la vida de Jessica, porque eso es importante, porque no 11 balazos determinan la existencia de una persona, pero qué significa y cómo podemos hacerlo mejor también. Tomando en cuenta de mi contexto, una mujer lesbiana periodista, pero que quizá para mí la vida cambió cuando se despenalizó la homosexualidad, pero lo que dice Dalis es la verdad. Para ellas, que fue con su lucha que se despenalizó, la realidad sigue siendo exactamente la misma. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo mejor también, no? Sin caer en extractivismos, sin caer en estereotipos, y justamente en esto, que no queremos hacer esto, no queremos hacer crónica roja. Sí, bueno, creo que hablo yo. Nada, gracias, Carol. O sea, como yo decía, al final creo que el primer paso es ser transparentes, ¿no? Evidentemente, nosotros en estos casos específicamente sí tenemos una ventaja, ¿no? Porque, digamos, la mayoría de personas que estamos aquí, de una u otra forma, militamos en diferentes organizaciones sociales o somos muy cercanos a los activismos o a diferentes personas que son cercanas a estos procesos, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí ya hay una apertura a tener otra forma de conversación, que es la genérica de un periodista que simplemente te llama por el hecho noticioso y querrá simplemente saber qué pasó y qué es lo que usted pide, gracias. Y también eso significa, porque en el sistema, o sea, porque en el sistema neoliberal también yo entiendo de lo que he escuchado de muchos periodistas,
y es que, o sea, acabas de escribir una nota y tienes que escribir la otra y la otra y la otra, y tienes que sacar 4 notas para mañana si estás en un periódico, digamos, tradicional, ¿no? Entonces, claro que no vas a tener la rigurosidad ni el tiempo para tomarlo, digamos, de escribir con la profundidad que quizás necesita, ¿no? Y quizá ese es el contenido que, si estás de un medio hegemónico, pues simplemente no le va a interesar hacer. Y podría ser más bien como algo aparte que tú puedas hacer, dependiendo también desde qué tipo de periodismo estás y qué apertura hay de tu medio también, ¿no? Sin embargo, yo también, a partir de la muerte de Jessica, hicimos una investigación en conversación, estábamos con compañeras trans de Perú, con féminas, y justamente, como viene diciendo Dalis mucho tiempo, pues esto, la muerte de Jessica era solo una muerte anunciada, ¿no? Podía ser Jessica, como podía ser Dalis, como cualquier otra chica trans trabajadora sexual puede ser en ese momento, ¿no? Y hay una apuesta que hicimos, digamos, como sin etiquetas, fue como, reescribimos esto como un problema binacional, porque las compañeras trans de Perú nos habían dicho que eso sucede exactamente. E investigando un poco más a profundidad, veíamos que mujeres cis, trabajadoras sexuales ecuatorianas, migrantes en Lima, han sido asesinadas también, digamos, por temas de las cuotas o de las vacunas, como se hace llamar esta situación. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que, por un lado, va a partir el acercamiento que se tenga, transparente y directo, con las fuentes. Y también es un tema de creatividad, creo yo, ¿no? Porque, claro, quizá hay que ver otras formas en las que vamos a contribuir a que el debate se vea que es una problemática estructural, sistémica, de la cual las personas no pueden escapar. Porque no es una toma de decisión en la que dices, el día de mañana yo dejo el trabajo sexual. No puedes dejar el trabajo sexual, porque tienes que sostener tu vida y la de otras personas y demás. Y cómo eso ha agudizado también el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, yo no puedo decir cómo hacerlo, sin duda, ¿no? Pero sí creo que seamos sinceros, que usemos la creatividad y que también veamos esas formas de acercamiento que podemos construir. O sea, como decía, no es porque ahorita eres mi mejor fuente y el día de mañana te abandono, ya cuando salió el post, cuando ya se hizo viral, cuando ya tuvo un premio, etcétera, yo qué sé, ese reportaje, sino cómo construimos también esas otras formas de relacionarnos. No sé, por ejemplo, en mi caso personal con el tema de Turi, pues, no sé, hace 2 semanas estábamos con Clever en mi oficina tomando café y comiendo pan y hablando de otras cosas X de la vida. Evidentemente, eso no necesariamente va a pasar que uno pueda generar un lazo de confianza con las personas con las que llega a conocer y empieza a trabajar. Sin embargo, con Clever, él está escribiendo un libro y me manda para que yo lo lea. Y digamos, vamos construyendo otras formas, digamos, simplemente de relacionamiento también, ¿no? Entonces yo sé que eso no puede pasar en todos los casos, y yo hablo desde un privilegio también de que yo no vivo del periodismo, y eso digo ser claro también, porque si no estuviera trabajando en muchas notas todos los días, y no me alcanzaría la vida para hacer eso, evidentemente. Y yo sé que sus oficios tampoco les va a alcanzar la vida. Y tampoco su salud mental y todo lo que se pueda conllevar por detrás, ¿no? Que ya lo decían en la mesa anterior. Entonces, yo creo que pueden haber alternativas, que hay alternativas, pero que evidentemente cuando hacemos al menos temas de investigación, de profundidad, sí pensar también desde una ética que no signifique necesariamente estoy usando o usufructuando de esto, sino cómo le podemos dar un poco la vuelta de también retribución, porque al final del día quienes ejercen mayoritariamente el periodismo, pues son personas que han tenido el privilegio de acceder a la educación. Y generalmente tus fuentes de estrellas en estos temas de opresión sistémica son personas que han sido excluidas totalmente, digamos, de todos esos privilegios, ¿no? Entonces, ahí hay otras formas de retribución también que podríamos pensar y construir. Entonces, yo más bien dejo la pregunta abierta, y ¿quién puede saber otras formas que podemos hacer eso? Yo. Yo sigo. Sí. ¿Alguien más? Yo después. Levantas después, ya sigue. Más que nada una recomendación, me ha gustado mucho saber cómo está creciendo el uso del podcast, es increíble, hace unos años no era así. Bueno, yo como generadora de contenido que soy,
me gustaría mucho más ver. Creemos que ya lo sabemos todo, nosotros, nosotras, nos olvidamos de lo más básico, de preguntar un pronombre, el cual se debería usar un entrevistado muchas veces, se asume. Para mí eso es fundamental. Y también nos olvidamos, por ejemplo, de cosas muy chiquitas, como si yo, por ser una mujer lesbiana, soy discriminada. Y yo sé que es un delito de odio, pero ¿qué es un delito de odio? ¿A dónde puedo acudir en esos casos en los que yo me siento discriminada? ¿Quién me puede acompañar? De esos pequeños datos que damos por pensado que por estar en el medio ya están sabidos. O tal vez también había otro punto que tocaron aquí, por ejemplo, los productos chiquititos. En la organización, la fundación en la que estoy trabajando ahora para un proyecto muy puntual, sacamos cómo cambiar el género en la cédula. Cosas tan chiquitas que no había información en la red. Había una nota de un diario, quizá creo que era el Comercio, que te explicaba como que ya era posible en todos los registros civiles del Ecuador. Pero eso no se hizo noticia. Y como generadores de contenido sería chévere, muy bien, utilizan el podcast, pero también sacar un post que diga muy rápido, muy bien, ¿cómo cambia el género? Y te salgan ya 3 imágenes para que la gente sepa a dónde acudir. Esas cosas chiquitas creo que las dejamos pasar siempre por estar en la coyuntura de todos los días. Eso no es una recomendación como para ustedes. Hay una cosa que escuchaba en la universidad en el pregrado de lo transmedia. Para mí me parecía chistoso, ¿no? Pero era justamente eso que tú dices, ¿no? Como de mucho contenido, como trans, o mutarlo a otra. O sea, un podcast que de hecho puede ser un post o un reel o lo que sea, y puedes utilizar, sí, el mismo contenido literalmente, como juntarlo, editarlo, pero también transformarlo así en un meme, que bueno, sí te toma una hora construir, pero creo que justamente esas estrategias, como lo que ya, o sea, creo que hay que ser creativos también, como decía el Pedro. Bueno, gracias por sus conocimientos, por su experiencia también, por compartirlo. Bueno, más que todo, comentar quizá un poquito también, bueno, yo soy periodista y también comunicadora visual de revista La Brújula, estamos en El Salvador, y una de las cosas que en la práctica creo que nos ha quedado sumamente claro es también lo que ustedes mencionaban de la escucha y también de no asumirlo desde los cis, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotras nacemos de colectivas feministas que están integradas también por colectivas también y asociaciones de mujeres trans, etc. Entonces, este acompañamiento también de las luchas consideramos que es sumamente importante porque, por ejemplo, quizás se puede asumir que la lucha más importante puede ser la del matrimonio, ¿no? Pero cuando escuchamos, no es esa la principal, sino que por lo menos en el contexto salvadoreño, cuando hacíamos esta consulta, esta escucha es el no nos maten, o la ley de identidad de género, que tiene hace un montón de años disputándose y queriendo, bueno, que se apruebe. Entonces sí me hacía mucho sentido también con la realidad centroamericana. Esto de no asumir desde ahí y también desde la escucha activa y de justamente estar muy vinculadas a estos espacios también y a estas demandas. Entonces, desde ahí como me hacía muchísimo sentido en lo que mencionaban. Y otra cosa que también quería comentar, que me parecía muy importante también de lo que mencionaban, era que como también es importante que reconozcamos el saber cuáles también son nuestros espacios y desde el periodismo también feminista, cómo podemos abrir esos espacios, ¿no? Siendo justamente desde nuestra ética transparentes con nuestras fuentes, diciéndoles desde dónde nos situamos, desde dónde hablamos y de dónde también son nuestros sentidos. Y bueno, nosotras también tenemos una experiencia hace muy poquito que estamos caminando en esto, ¿no? En que quisimos soñar con una red de corresponsales feministas y fue muy interesante porque esto de las voces también y justamente de lo que veníamos escuchando en la mañana,
que son también estas que tienen que tomar estos espacios justamente también en nuestros medios. Por ejemplo, la semana trans, no somos nosotras quienes hablamos, sino que son las mujeres trans desde la red de corresponsales feministas quienes se toman este espacio en la revista y hablan desde ahí, porque entendemos también que no son nuestras voces las que tienen que sonar, sino que son justamente las que están y las que también quieren decirlo. Así que personalmente les agradezco mucho también conocer cómo se ha hecho esas coberturas y también desde como lo mencionaban y las escuchas, porque a veces también es importante tomar estos conocimientos para hacerlo mejor. Y también ir modificando y poder hacer otras narrativas que también en nuestros contextos son necesarias y que son sumamente complejas. A nosotras también nos toca esto yo de verdad con todo eso reconozco mucho también el papel de los abogados, de las abogadas, porque ya cuando nos metemos también en estos temas es tan complejo, pero también es tan necesario utilizarlo, y me resultaba muy interesante el término de delito de odio y crimen de odio. Entonces, ¿cómo? Y quizá iba también mi pregunta, ¿cómo se usan estos dos? Porque es la primera vez que puedo como ver el delito y crimen. Quizá nosotras porque todavía no, digamos, en la legislatura no usemos tanto delito, sino que crimen. No sé por ahí también cómo se empieza a comunicar desde ahí, desde su experiencia. ¿Quién quisiera responder? Yo solo diría algo pequeño. Yo solo como para el tema de no asumir algo que me ha ayudado, digamos, como escribiendo ciertos de estos reportajes, acompañando ciertos procesos, ha sido, es un texto súper chiquito de Jacob Kane, que se llama Reglas sugeridas para personas no transexuales, que escriben sobre transexuales, transexualidad, transexualismo o trans, que fue traducido por Vlad Rabbit y que prácticamente te da una pauta a cuestionamientos que debes sí o sí hacer cuando vas a abordar, digamos, un reportaje sobre identidades trans, no binarias, no cisgénero en general, ¿no? Entonces eso por un lado, y eso ya significa un proceso personal o colectivo, digamos, en el medio también como la situación contextual sociopolítica, evidentemente en este caso de Centroamérica, de tu país, ¿no? Y lo otro, digamos, como el ámbito jurídico, pues eso ya, digamos, cada país tiene cierta tradición jurídica, entonces quizá allá lo dicen crimen, acá lo dicen delito, digamos, ahí no habría que perderse. Sin embargo, algo que sí buscábamos a través del cómics y a través del ensayo era como, y ya lo vienen haciendo desde diferentes lugares, estudiosas, sociolegales, abogadas, feministas, y es también como, más bien como avanzamos hacia entender la violencia por prejuicio, ¿no? Porque algo que es problemático del odio, no solo en su conceptualización, sino también en su abordaje en el sistema, la administración de justicia, es que a veces el odio está en el imaginario psicológico, es decir, el odio es una repulsión, es también como una forma de decir que las personas que odian a las personas no heterosexuales, no cisgénero, pues padecen casi de una enfermedad. Y regular eso, primero el Estado no puede regular tus sentimientos, no debería regular tus sentimientos. Y lo otro es el paso cercano a la patologización que puede significar eso, ¿no? Entonces, claro, un fiscal te va a decir, yo, ¿cómo voy a decir que realmente esta persona le odiaba en razón de su etnia, afiliación política, orientación sexual, identidad de género, etcétera, ¿no? Entonces, la violencia por prejuicio como un concepto que ya no es solo un concepto teórico, es decir, ya ha sido utilizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Azul Rojas Marín, igual en el caso de Vicky Hernández, igual de Centroamérica, y es justamente entender, digamos, que el perjuicio sí es una construcción social, y es una construcción social negativa que tenemos, digamos, sobre las otras personas, sobre los otros, digamos, ¿no? Entonces, que te va alimentando de diferentes lugares, sea la familia, sea el Estado, sea los medios de comunicación,
y justamente son ideas falsas, digamos, podríamos estar cayendo también en el momento de posverdad que vivimos y demás también, pero eso sí nos ayuda a entender lo sistemático y estructural, digamos, de ese problema, porque una persona no ataca, violenta o perpetra la integridad física de otra persona porque se levantó y dijo, hoy tengo ganas de ir a matar a un gay, a una lesbiana, a una persona trans, ¿no? Es decir, hay todo un tema social por detrás y hay algo, con esto cierro, creo que también algo que se ha visto importante, digamos, desde pasar del delito de odio a la violencia por prejuicio, es que dejemos de centrarnos en la justicia, por ejemplo, en la revictimización y solo hablar de la víctima, ¿no? Como la víctima tiene que darnos todos los datos, la víctima tiene que dar su testimonio anticipado, etc., 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 sino más bien es como ponemos en el centro, digamos, las condiciones estructurales que hizo que el perpetrador llegue a tener esa conducta, y no para decir el perpetrador es lo peor y merece la cárcel, necesariamente, porque algo que no dije hace un momento es que también hay que entender, o hay que tratar de entender, porque creo que es imposible entender, y la empatía si llega a ser vaciada también cuando decimos qué es lo que las familias que han perdido a alguien están buscando. Y una familia siempre te va a decir, yo voy a buscar que la justicia trate de aplicar lo que está en la ley y que lo máximo que da la ley sucede. Yo he hablado con la mamá de Javier, con sus primos, y en ningún momento le he dicho como, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué está pidiendo? ¿Por qué contrató a su abogado para que pida la máxima pena? O yo qué sé. No, sin duda no. Pero a la par, paralelamente, creo que podemos abrir otras narrativas y otras discusiones, ¿no? Porque creo que así como a veces se vacía la sororidad, la empatía, pues también hay que empezarnos a cuestionar eso, ¿no? Entonces, nada, yo creo que cuando tal vez si leíste el crimen de odio, porque hay otro término un poco raro que lo utiliza, por ejemplo, la Federación LGBT de Ecuador, que es como transilio, algo así. Evidentemente eso solo significa que los delitos y estas construcciones de los tipos penales, pues no es que necesariamente pasa por los congresos, por los diputados, por los asambleístas, por la asamblea, sino evidentemente por las realidades de las personas que se sienten afectadas también, y que hay otros sentidos, hay una lucha de sentidos ahí también que es importante como ir cachando nada más. Muchas gracias por cuestión de tiempo. Yo creo que quería decir una cosita. Me quedé con ganas de preguntarle a Luna cuál fue el antes y el después de hacer el podcast y cómo cambió de pronto la autorrepresentación de las compas, y a compa de la oreja peluda, saber cómo también le transformó el proceso del podcast y trabajar con compañeras feministas complicado para él. Y a la organización, preguntar por qué en la mesa no hay mujeres lesbianas, por ejemplo, hombres, también sería interesante saber qué tipo de contenido se está generando desde esas otras representaciones. Y el tema de la justicia con Pedro, creería que es importante hablar de justicia, pero en una mesa más amplia que se hable del tema, y también tener interlocutores a las familias, a las sobrevivientes, y efectivamente saber si es que eso es o no un debate. Gracias, ya. Daría, si quieres, puedes decir tu pregunta así rápida y de ahí vamos con nuestras respuestas rápidas, ya, para no alargarnos. Gracias. Chévere, igual que en otra mesa, si la respuesta te ven en otros momentos estaría bien. A mí me pareció súper interesante el tratamiento que Runa propuso sobre las autorrepresentaciones, y yo quisiera preguntarte, capaz lo dialogamos luego, Runa, ¿si has encontrado tensiones o límites cuando las propias personas trans hacen representaciones como presumidoras? ¿Cuáles son? O sea, ¿cuáles son esos límites, no? A mí particularmente me pasa que en el juego de las identidades, y no por habitar una, varias o una interseccionalidad, doy por hecho o quiero mirar con condescendencia el producto. Entonces, de seguro en tu tesis habrás encontrado algunas tensiones en productos hechos por personas trans. Pienso a partir de una mirada crítica de clase, ¿qué está pasando por ahí? Entonces, capaz lo conversamos. A Pedro, yo quisiera preguntarle por qué no nos contó sobre un proyecto comunicacional que tiene, que creo que de alguna forma permite hacer el clic para entender por qué también hiciste este ejercicio de investigación y de comunicación con el cómic. Y a mí sí me gustaría saber qué te motivó a hacer el paso de esa fuga de lo legal sin llegar al periodismo.
porque estás ahí, estás como jugando una travesura ahí en medio, que me parece bien interesante. Y finalmente, a Dani, a mí me importa mucho el tratamiento estético de los productos comunicacionales. Yo quisiera preguntarles a la Peluda, ¿cuál es ese tratamiento estético, no? Y también, ¿cuáles son los límites de la data, ¿no? De las escuchas, de la cantidad de reproducciones? ¿Qué han pensado sobre eso? Porque ahorita estamos en el paradigma de ser viral a costa de lo que sea y haciendo el producto con la calidad que sea. Eso. Igual compas pedirlo. Brevedad. A ver, Sí, con respecto a las dos preguntas hacia mí, el aprendizaje es constante. Hay una tensión constante de... Hace poco Cata mencionó algo acerca de su pareja y me relacioné mucho con eso en el hecho de que muchas veces siento que de pronto mis ideas o lo que siento que estoy aprendiendo va muy avanzado en comparación a mis emociones, tal vez. Como todo lo que he aprendido, la manera en que me he criado, todavía me cuesta muchísimo poder traducir a la práctica mucho de lo que voy aprendiendo. Y creo que eso es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, el crear el proyecto en sí es ya un resultado también de un proceso de años de estar con una pareja feminista y de conocer muchísimas compas y amigas feministas. Eso en sí lleva al punto de llevarlo hacia el podcast. Y de ahí el podcast con cada conversación, con cada episodio, con cada pregunta y duda que sale de las reuniones con la equipa y tal. Todo eso siempre es una interpelación constante y un aprendizaje constante. Entonces creo que si en algo me ha formado, me ha cambiado todo este proceso, es tal vez en el estar más abierto a recibirlo sin justificar. Porque algo que tendía yo mucho a hacer, y creo que es algo también bastante masculino, es como recibes crítica, recibes cosas, pero te justificas. Y es como, si trato de evitar ese pedazo de la justificación, tal vez me abra a un aprendizaje mayor. Creo que en eso me ha cambiado o me ha formado en ese sentido. Y Dari, sí, la estética de un proyecto para mí también es de suma importancia. Para mí, ¿no? Para todas las personas que estamos involucradas. Por eso creo que está ese detalle del contexto artístico del que venimos, de mantener esa cualidad estética, tal como conversábamos hace poco con ustedes también, ¿no? La estética y la ética van de la mano. Creemos que si queremos generar contenido que llegue, que pueda gustar, que la gente escuche un episodio y no lo pague a los 2 minutos, porque eso me pasa a mí, si escucho algo que no me gusta en la calidad, a los 2 minutos ya no lo escucho más. Entonces, obviamente, la estética es muy importante. Y el límite, no vamos a comprometer la estética, pero tampoco vamos a comprometer el tipo de contenido que queremos hacer, porque tenemos las conversaciones que queremos hacer, las queremos hacer de cierta manera. Y si solo se trata de hacerlo viral, no es el punto. No estamos aquí para hacerlo viral, no estamos aquí para tener miles de escuchas. Eso, afortunadamente, ha pasado como un producto colateral, pero queremos mantener las conversaciones donde sentimos que deben estar. Entonces, no sé dónde llegará ese límite, o si llegaremos a encontrarlo, espero que tal vez no, pero la idea es no comprometer eso. muchas gracias, compa. Compas, ya tenemos que entregar las balas, entonces les pido que no se demoren más de 2 minutos, 3 minutos cada uno. Disculpen, muchas gracias. Sí, yo solo diría, a ver, justo con lo que te decía la compañera, evidentemente, si vamos a repensar la justicia o querer quebrajar la misma, evidentemente vamos a tener que pensar, digamos, desde la justicia restaurativa, desde la justicia transicional, que por ejemplo están siguiendo las Tocinellis. Digamos, hay otras formas en que la justicia no significa una condena penal. Entonces, una partida personal y política personal, es evidente que hay que abolir las cárceles y hay que abolir el sistema penal y hay que abolir en algún momento el derecho. Quizás no vamos a vivir para hacerlo. No dudo que eso no va a pasar. Sin embargo, a lo que voy al menos es que hay otras formas, hasta legales, que ya existen, digamos, que se podrían repensar si es que no pensáramos solo de un modo retributivo y de venganza, que a veces se lo piensa también desde la justicia.
Y no porque no escuchemos a las compañeras sobrevivientes de violencia de género, no porque no escuchemos a las víctimas colaterales, que son las familias de las muertes violentas que existen, así como la semana pasada estábamos en el Tribunal de Justicia Popular por el tema de cárceles y escuchar esos testimonios también, digamos, de personas que estaban en la cárcel y que murieron violentamente bajo la custodia y responsabilidad estatal. Yo creo, y por eso digo, cuando hablo, trato de mencionar que más bien abramos el debate y que tensionemos, que lo tengamos, que es momento de tenerlo. Yo solo más hago ciertas provocaciones, digamos, y ahí tal vez lo uno un poco con lo que dice la Daría. Yo básicamente, digamos, Sin Etiquetas es un programa de radio que está 6 años, actualmente es el único programa de radio en FM que existe en temas LGBT en el Ecuador. Y que ha tenido mutaciones y cambios constantes desde su inicio hasta este momento, para jugar con temas de cómics, de reportajes, de estar dentro de podcasts, de contribuir desde la academia o no, digamos, y estar en la sociedad civil constantemente de una u otra forma, sea como individualidad, porque Sin Etiquetas no es una organización social para nada, es un programa de radio, clarísimo, es un programa de radio que tiene posturas políticas claras. Sin embargo, no sé, yo tampoco sé qué mismo es Sin Etiquetas, ni qué va a terminar de ser Sin Etiquetas. Sin embargo, creo que el camino es divertido también como ver las posibilidades y jugar con ellas y decir como, ok, ahorita hay este fondo y estábamos haciendo esto desde sociedad civil, pues tratemos de unirlo, digamos, para trabajar y veamos qué sale de eso. Porque no es que generalmente mis propuestas de los trabajos que hemos hecho no es que han nacido es la propuesta que venimos trabajando 3 meses para que nos dé el donante la plata, no ha sido así, sino más bien hay una posibilidad de un fondo. Nada, en el camino vemos qué hacemos con el fondo y sale algo y a veces sale cosas muy distintas. Muchas gracias. Bueno, sí, intentaré correr. O sea, creo que esto de cómo se sintió, si las representaciones cambiaron, no creo que haya como un cuerpo agente o un grupo de personas que pueda cambiar la representación en general, así como cómo representa la sociedad a la gente trans. Sin embargo, desde las pornógrafas, así como lo hemos sentido nosotros, desde hacer programas, desde hacer el podcast, también desde otros grupos trans, la posibilidad, y transfeminista también, porque creo que como se siente es que tú puedes controlar tu discurso. O sea, en Quito, los temas trans en los medios no se tratan igual desde que existen las fórmulas. Y se consultan como a diferentes fuentes, porque también se ha dado visibilidad, no solo desde las pornógrafas, sino desde otros espacios, a muchas otras formas, porque todas lo hemos hecho, como a todas nos surgió la gana y demás, y creo que eso era como lo poderoso, tal vez, conectando con lo que tú decías, ¿no? Como reconociendo en qué posición estamos y qué podemos hacer. Y digamos, yo soy comunicador, pero las pornógrafas no, son trabajadoras sexuales, son artistas, son de todo, así comerciantes, no son gente no son periodistas de escuela tampoco, son gente como otras que decidió hacer contenido o hacer comunicación y también participar de esto y también pensarlo. Entonces creo que eso ha cambiado un poco y creo que respondiendo a las tensiones y límites casi de una vez, es un poco eso, como no hay mucha gente trans creando contenido, la verdad, y somos mucha gente trans, como los comerciantes, las trabajadoras sexuales, entonces los productos que yo he visto son, sí, como poquísimos de gente con algunos privilegios que tienen en común quizás, mucha gente que ha accedido a la academia o a organizaciones sociales como con mucho más relevancia, ¿no? Pero también hay otras gentes que solo han tenido otros capitales, como poder tener una cámara y poder hacerlo. Entonces creo que para pensar en los límites no solo pensaría en quiénes están produciendo, sino pensaría en otras cosas, como los límites de hacer contenido siendo trans, el empobrecimiento en definitiva, la falta de fondos y demás, como cómo trabajamos. También hay una subestimación a la creación de contenido, es decir, la gente cuando te ve en la calle, cuando haces entrevistas, no te toman en serio si no tienes el logo de Ecuavis. O sea, crear contenido, hacer un reel o hacer contenido para redes está subestimado. También otro límite y que veo ahí en la creación de contenido es subestimar los estilos no informativos, porque en la sociedad se aprecia tanto el noticiero, pero es una cosa tan vieja, como informar de las formas en las que los medios lo hacen, responde a epistemologías heteropatriarcales capitalistas y por eso subestiman otras cosas. Y creo que por último, quizás, que se me ocurrió así rapidísimo, era que se encuentra censura en el lenguaje y en las cuerpos. Nosotras no nos mostramos como nos mostramos en la calle, donde tenemos menos censura, pero tenemos.
Entonces creo que para pensar en los límites, creo que es una cosa súper grande, pero buenos aportes. Muchas gracias. Igual, desde la parte de la equipo organizadora, quisiéramos responder así de forma súper breve. Siempre tratamos de que espacios que justamente hablan sobre el periodismo desde la diversidad y desde formas alternativas de producir contenidos, de hablar desde otras voces que invisibilizan el poder y que incomodan evidentemente a este sistema de muerte heteropatriarcal y capitalista. Tratamos de extender siempre las invitaciones, pero a veces esas invitaciones no son respondidas. Y bueno, creo que de eso se trata, ¿no? De seguir construyendo, de seguir tejiéndonos, de seguir conociéndonos, hablando, y que finalmente estos espacios son para todos. Muchas gracias por este gran espacio.